cuánta trascendencia tiene, sino hasta que uno se ve en la etapa de quizás evaluación o calificación, cuando tiene que verificar o advertir si es que los postores cumplen o han cumplido en todo caso, o tienen vigente en todo caso su registro. Es donde empezamos a entender incluso la importancia que ha tenido el OCE y el Registro Nacional de Proveedores en esa etapa de filtro que permite que quienes pretendan contratar con el Estado puedan incorporarse a este registro y estar debidamente habilitados para, en su oportunidad, establecer una relación contractual mediante la cual puedan suministrar bienes, prestar servicios o ejecutar alguna obra dentro del marco de desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública. Entonces, el postor es un elemento importante dentro de la relación jurídica que nace entre el Estado y quien tiene interés en abastecer de bienes, prestar servicios o ejecutar obras. Y este elemento importante en este proceso de contratación pública no solamente participa de manera individual, sino también en forma asociada a través de un consorcio, que en estricto vendría a ser una asociación en participación que permite que dos personas, sean estas naturales o jurídicas, se vinculen, se relacionen para atender un determinado negocio en particular. Y en este caso, en la contratación pública, cuando pretenden satisfacer una necesidad que puede tener un determinado órgano o entidad pública. Entonces, el día de hoy vamos a ver de qué manera es que participan estos proveedores, sea de manera individual o asociada, en este proceso de contratación con el Estado. Primero, quería que echemos un vistazo a la contratación estatal a partir de identificar quiénes son los que intervienen en este proceso de contratación pública. Tenemos en primer lugar a las entidades del Estado, que son quienes requieren abastecerse o aprovisionarse de bienes, servicios o ejecución de obras. ¿Y con qué finalidad lo harían? En principio deberían orientar estas compras hacia la satisfacción de algunas necesidades que le permitan alcanzar metas y objetivos institucionales. Es decir, el Estado compra o contrata para alcanzar un fin mayor. Es decir, no solamente se va a aprovisionar de bienes que le va a permitir incluso ser operativos o ser funcionales en un momento, como podría ser la administración dentro de cualquier entidad pública, que requiere desde elementos básicos como el papel, la tinta, los toners para las impresoras, o el mejoramiento quizás de la capacidad resolutiva que tienen respecto al equipamiento, por ejemplo en tecnología informática, que por cierto muchas entidades del sector público todavía no están, digamos, a la vanguardia con lo que es la tecnología, y quizás su capacidad resolutiva, su capacidad de respuesta a las necesidades que tiene el ciudadano y la comunidad en general no se ve satisfecha a cabalidad por las demoras y quizás incluso por la incompleta información que pueden manejar justamente por no contar con equipamiento o las herramientas que le permitan ser, como vuelvo a repetir, funcionales. Y el Estado puede requerir desde esto mínimo hasta muchas cosas que incluso requieren de la intervención de algunos otros agentes,
como cuando queremos satisfacer las necesidades de las comunidades al interior del país. En realidad nosotros tenemos quizás preestablecido, o en nuestro imaginario incluso podemos suponer o asumir que, por ejemplo, cuando abrimos la puerta de nuestro hogar encontramos una vereda, encontramos una pista, encontramos servicios públicos, transporte, las escuelas, las universidades, los hospitales, los centros médicos en general. Y eso no nos imaginaríamos como algo que no podría estar ahí en una de esas mañanas en las cuales nosotros abrimos nuestra puerta. Es algo que inimaginadamente podía ocurrir. O sea, necesariamente, en nuestra lógica, eso es algo real, tangible, que debe estar ahí. Eso en realidad representa al Estado, pero el Estado no está representado así como nosotros lo vemos en nuestra Lima o en las principales ciudades del país. El Estado al interior realmente no llega, no tiene la presencia que necesita tener para poder dar, entre otras cosas, la posibilidad de una vida digna, ¿no?, acorde con los principios y los derechos que consagra incluso la Constitución. Recuerdo que en el norte, en Piura, un grupo de madres en alguna ocasión se acercó a mi oficina cuando trabajaba en el gobierno regional a reclamar por una obra de infraestructura que era algo elemental, aparentemente, y de hecho lo es, sino que finalmente muchos funcionarios o servidores desconocían quizás de las necesidades de las comunidades del interior, y lo que reclamaban era el sistema o el servicio, en todo caso, de saneamiento, agua y desagüe. Y explicaban dentro de la necesidad que ellos tenían que en la localidad, en la época de verano, se alcanzaba temperaturas de 32 a 36, incluso en algunos casos hasta 38 grados. Y esto hacía que las condiciones de vida sin agua y desagüe no sean condiciones que se puedan señalar como condiciones dignas. En consecuencia, era una necesidad básica, fundamental e importante. Entonces intervenía no solamente el gobierno regional a través de los órganos de presupuesto, de los órganos que tenían a su cargo la contratación de la ejecución de esta obra, sino básicamente la formulación de los perfiles, la formulación de los proyectos de infraestructura, y intervenían aquí otras entidades del gobierno central, el Ministerio de Economía y otros más que hacían viable esto. Entonces el Estado no solamente interviene dentro de lo que es la definición de una entidad en sí, sino a través de otras entidades que en su conjunto también se vinculan o se relacionan con esta compra, con esta adquisición de bienes, con esta contratación de servicios o con la ejecución de determinadas obras. ¿Qué otras entidades podrían intervenir? Pueden intervenir otras entidades como entidades de fomento, Produce, COFIDE, Cámara de Comercio, ONGs. Y quizás quien tiene la relación directa con el Estado, en todo caso va a ser objeto de nuestra presentación el día de hoy, son las personas y empresas privadas que ofrecen bienes, servicios o ejecutan obras para el Estado. También debemos tener en cuenta que el Estado en sí no se autoabastece. Experiencias de proyectos o entidades que se puedan o se hayan autoabastecido en algún momento o hayan tenido una existencia con un objeto o desarrollo de actividades que hayan servido para autoabastecerse son pocas. Ya hace varios años que, por ejemplo, cerró una de las empresas que tenían esas características, que se llamaba Indumin, Industrias Militares. Producían para vestir al ejército y a la Fuerza Armada. Actualmente, si vemos cerca, está el Metropolitano, y el Metropolitano en sí empezó como un proyecto de infraestructura y que tenía dos componentes básicamente, el desarrollo de infraestructura vial y el otro era el servicio de transporte de pasajeros.
pero como el Estado no goza de grandes cantidades de dinero que le permitan hacer este tipo de inversión, se optó por otro tipo o otros mecanismos que le permitan financiar ese proyecto, y de esa manera ahora están incorporados ahí algunos privados que brindan el servicio de transporte en sí, otros a través de una fiducia que es el banco, el sistema financiero, otros que ven el sistema de recaudo a través de las tarjetas con las que se pagan los pasajes, etcétera, etcétera. En consecuencia, el Estado en sí, por ejemplo, en este caso, no está actuando solo, siempre va a requerir el privado, proveedor, sea mediante el proceso de contratación pública a través de la ley de contrataciones o a través de otras normas que le permiten obtener algún tipo de relación mediante una asociación público-privada o alguna concesión que le permita atender las necesidades de una determinada comunidad. En este caso, el metropolitano lo que atiende es la necesidad de servicio de transporte. Pero nosotros en general, incluso cuando en nuestro ámbito, digamos, del domicilio nuestro, a nivel municipal, tenemos prestaciones o servicios que nos brinda la municipalidad, pero la municipalidad no lo brinda necesariamente con sus propios recursos. A veces contrata, por ejemplo, el servicio de recojo de residuos sólidos, o si los hace directamente comprará, por ejemplo, aquí ya los vehículos o los camiones recolectores, contratará quizás otros servicios para brindar la seguridad ciudadana que tanto se reclama hoy en día, a través de más o nuevos incluso vehículos para el servicio de patrullaje, quizás de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, el proveedor, la persona natural o la persona jurídica que está en actitud y en condición de brindar estos servicios o suministrar bienes al Estado, es quien es el llamado a participar en este proceso que le permita a cualquier entidad pública alcanzar sus metas o sus objetivos, sea en el ámbito en el cual se esté desarrollando o la razón de ser de la creación de esta entidad, porque las entidades, el Estado está representado de muchas maneras. El Estado está representado incluso a través de programas o proyectos. Actualmente están teniendo un impulso quizás por el tema de inclusión social, los nuevos proyectos de pensión 65, los del programa Calibarmi, que ha sido digamos, producto de la rearticulación, ¿no?, del programa de asistencia alimentaria, incluso ahora ha pasado a otro ministerio, etcétera, etcétera. En consecuencia, el Estado adquiere muchas formas y a través de cualquiera de esas formas persigue alcanzar alguna meta o un objetivo, ¿no? Puede ser reducir la mortandad infantil, mejorar la calidad de comprensión lectora. Hace un año aproximadamente la ministra de Educación señalaba que había un problema muy grave con este aspecto en el desarrollo de la educación infantil, etcétera. Existen en todo caso muchos otros ejemplos de necesidades que tiene el Estado y que tienen que ser satisfechas a través de un proveedor. ¿Qué se necesita para ser proveedor del Estado? Estar formalmente constituido. Esto correspondería en estricto a lo que pertenecería al ámbito de las personas jurídicas, ¿okay? Empresas que formalmente se constituyen como objeto social y que desarrollan una actividad comercial o empresarial, la misma que puede estar dentro del ámbito de necesidades que tiene una entidad. El segundo aspecto que es importante es inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, que vendría a ser una de las plataformas que permite al OCE, como ente rector de las contrataciones del Estado, hacer un filtro entre los proveedores que pretenden contratar con el Estado, de manera tal que las entidades públicas al momento de convocar a los procesos de selección puedan saber quiénes son los proveedores que se encuentran en aptitud y en capacidad para poder contratar, y de esta manera evitar que se dupliquen o se hagan esfuerzos incluso vanos,
si es que libremente cualquier proveedor, sin haber pasado por esta evaluación previa, pudiera presentarse un proceso de elección y finalmente no estuviera en condición o en capacidad de poder contratar con el Estado. Otro aspecto, no estar impedido o sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado. Actualmente la norma establece 4 hitos importantes en los cuales el proveedor que pretende contratar con el Estado debe tener y mantener su registro en condición de hábil. Estos hitos son cuando se inscriben en el proceso de selección, es decir, cualquier proveedor que quiera solicitar su registro en el proceso de selección debe estar habilitado. El otro hito importante es cuando presenta su propuesta. Al momento de que este proveedor ejerza el principal, uno de los principales derechos que tiene cuando participa en un proceso de selección, porque tenemos otros dos derechos que son fundamentales, ¿no? Presentar, por ejemplo, consultas o aclaraciones a las bases, y el otro que vendría a ser formular las observaciones a fin que la entidad, o en todo caso el comité especial, lleve a cabo un proceso de verificación de si se está cumpliendo con la normativa en las contrataciones del Estado y si no se está transgrediendo alguna norma que sea complementaria quizás a este proceso de selección. En consecuencia, en esas dos fases del proceso de selección está ejerciendo su derecho como participante, pero al momento de presentar la propuesta, considero yo uno de los principales derechos que tiene el impostor es de someter a consideración de este comité la propuesta técnica y económica que él considera lo hace un candidato potencial y quizás merecedor a la adjudicación de la buena prueba. En consecuencia, en esta etapa, en ese momento, se tiene que cumplir con la condición que señala la norma respecto a este segundo hito, es decir, estar con el registro nacional de proveedor habilitado. El tercer hito que es importante que tengamos en cuenta es cuando se otorga la buena prueba. En ese momento también este proveedor deberá contar con su registro nacional de proveedores habilitado. Y finalmente, al momento de la firma del contrato, que sería el cuarto hito en el cual necesariamente este proveedor que tiene intención de contratar con el Estado necesita mantener su registro nacional de proveedores vigente. A diferencia de lo que ocurría antes de la modificación y con la anterior normativa en contratación del Estado, en la actualidad el proveedor podría quizás incluso quedar inhabilitado dentro del margen o el periodo entre uno y otro de estos hitos. Quizás esta probabilidad se suele presentar muchas veces en la etapa en la cual el proveedor ha sido adjudicado y antes de la firma del contrato, pero por descuido incluso del proveedor en no renovar su registro, pero esta circunstancia no lo inhabilita para la suscripción del contrato en tanto este proveedor pueda volver a habilitar su registro en la fecha antes de la firma del contrato, incluso dentro del mismo día o plazo para la firma del contrato, en tanto este no se haya vencido. Lo que no ocurría antes, en cualquier momento que ya haya quedado inhabilitado el proveedor, ya quedaba fuera del proceso de selección, no había ninguna posibilidad que pueda incluso presentarse a la firma del contrato. Muy bien, y pongo esto entre paréntesis, el hecho de conocer y tener acceso a Internet, porque la norma incluso ha previsto que el proveedor necesariamente va a participar en procesos de elección que son convocados a través del SEAS, y no hay otra forma sino a través del Internet que podemos accesar a esta información. La norma, la ley y el reglamento han previsto que excepcionalmente la entidad que no tenga acceso a Internet pueda convocar mediante otros medios, a través de publicaciones, pero ese es algo excepcional, es decir, en el común,
En general, todas las entidades que quieran convocar a un proceso de selección lo harán a través de la plataforma que se hace. Es decir, esto solamente puede ser llevado a cabo a través de el Internet. Entonces, cualquier proveedor tendrá que contar con estas condiciones mínimas, ¿no?, para poder pretender contratar con el Estado. Luego vamos a desarrollar un poquito más de amplitud algunos aspectos que nos establece la norma, como por ejemplo que cuando hablamos de estar formalmente constituido, entre otras características, debemos tener en cuenta que esto implica que contemos, o en todo caso, si somos personas jurídicas, no necesariamente va a ser este el caso, si somos personas jurídicas, debemos estar inscritos, debidamente inscritos en los registros públicos. Ok, debemos también tener en cuenta que existen personas jurídicas que se crean y no se inscriben en una etapa determinada, ¿no? La norma, en todo caso registral, habla de personas jurídicas irregulares. Entonces, estas personas no podrían acceder a la RNP, en consecuencia no podrían contratar con el Estado. Poseer el registro único de contribuyentes, esto sí es un requisito que van a necesariamente ser exigidos para las personas naturales y para las personas jurídicas. Poseer un domicilio fiscal y legal cierto donde pueda ser contactado. Esto también tiene algunos bemoles, por decirlo mínimo, porque en realidad muchas veces declaramos un domicilio fiscal que incluso para el cual no se necesita acreditar con un contrato o un documento que acredite que somos propietarios del inmueble. El registro único de contribuyentes, por ejemplo, nos exige solamente que presentemos la copia de un recibo de luz, agua, desagüe y en consecuencia finalmente no ha habido incluso un proceso de fiscalización para verificar que efectivamente estamos contando con un domicilio fiscal legal que sea cierto, ¿no?, donde nos puedan ubicar. ¿Qué es este Registro Nacional de Proveedores? Es un registro donde se inscriben los proveedores del Estado. Por lo tanto, para ser proveedor del Estado se requiere estar inscrito previamente en este registro. Es decir, esa es una condición previa, es una condición sine qua non durante la... Sí, por favor. Volviendo a los requisitos anteriores, sí, para registrar como proveedor, ¿es necesario contar con licencia de funcionamiento? El RNP, en el trámite para el RNP no es exigido. O, por ejemplo, si es un requisito municipal. ¿Las bases te lo pueden exigir? Es una exigencia que tiene un control a nivel municipal, ¿cierto? Pero a nivel de Registro Nacional de Proveedores, al igual que el comentario que les decía del RUC, por ejemplo, no me exige, por ejemplo, para señalar mi domicilio fiscal, que yo muestre pues que tengo un contrato de alquiler. Es más, yo declaro solamente, ¿okay?, en el formato del RNP igual, declaro cuál es el domicilio. En el RUC, por ejemplo, siendo un domicilio fiscal, y después, incluso en ese caso, sí se hace una fiscalización posterior, no me hacen la exigencia, por ejemplo, de demostrar que yo soy el propietario, yo soy alquilante. Es más, cuando yo muestro un documento que es la copia de un servicio, ¿no?, luz, agua, etc., ellos presumen que es alquilado porque no hay ninguna vinculación entre el nombre del que figura en el recibo con el otro, ¿no? Y lo asumen y lo ponen, lo consignan. Alquilado, ¿no? Sí, uno contesta afirmativamente y efectivamente queda registrado de esa manera, ¿no? En todo caso, no está dentro del documento que se exige para la evaluación. Pero podría, en el momento de elaborar las bases, en las bases para el proceso de elección. Sería interesante, en todo caso, no habría una duplicidad en cuanto al registro o a la exigencia de un documento que ya previamente debe ser exigido. Ahora, habría que ver si esto, por ejemplo, el ejercicio de alguna actividad comercial o empresarial exige una licencia de funcionamiento. Se supone que a nivel municipal yo debo haberlo obtenido, se supone. La exigencia
sería onerosa. Habría que ver si esto podría considerarse como restrictivo en la participación de proveedores. A mi parecer no habría ningún inconveniente. Al contrario, podría ser, como no ha sido exigido para el Registro Nacional de Proveedores, no habría una duplicidad en cuanto a la exigencia de un documento, en principio, y me permitiría saber que estoy contratando con alguien que efectivamente ha cumplido con requisitos mínimos para formalizar su actividad. Resultaría, en todo caso, razonable. Decíamos que este es un requisito sine qua non, no obstante, el hecho de estar inscrito, y es lo que quizás produce confusión en muchos proveedores, el estar inscrito en el RNP, un capítulo incluso no me habilita para poder participar si no estoy inscrito en el capítulo que corresponde, y a veces la entidad quizás comete un error cuando valora el tipo de contratación que hace, si es de bienes o servicios, y quizás el componente o uno de los componentes dentro de la contratación tiene mayor incidencia en porcentaje, sean bienes o servicios, y esto cambiaría el tipo de convocatoria respecto a si estoy registrado en el registro de bienes o en el registro de servicios. Incluso para el caso de ejecución de obra, muchas veces hay entidades que han optado por señalar que están convocando para un servicio, por ejemplo, el mantenimiento de vía, cuando en realidad en estricto por el nivel de intervención, por ejemplo, en la vía, que incluye, por ejemplo, el levantamiento de capa asfáltica y otras cosas más, estaríamos ante una obra. En consecuencia, debería estar inscrito en el registro de obras, y no necesariamente pues, como atender esto como si fuera un servicio. O en el caso de servicios o bienes, por ejemplo, que se compran y el componente del servicio de instalación, etcétera, hace que sea necesaria la exigencia del registro en el capítulo de servicios. En alguna ocasión una entidad contrataba la compra de calaminas y la instalación de las mismas era más onerosa que las calaminas mismas. En consecuencia, ya no estábamos ante una adquisición de bienes, sino ante un servicio, por la mayor incidencia porcentual del componente de servicios. Consecuencia de eso resulta también importante, ¿no? Ahora, la norma nos permite, en todo caso, a los proveedores que deseen inscribirse en el capítulo de bienes y servicios, que en un solo acto puedan participar en ambos capítulos. En este caso, el proceso de evaluación es más sencillo en todo caso. Puedo inscribirme en el capítulo de bienes y no necesariamente estar en actividad o ejercer o desarrollar el suministro o producción de algún bien determinado. El Registro Nacional de Proveedores establece algunos requisitos. En todo caso, señala que debemos estar legalmente capacitados para contratar, sea bienes, servicios, ejecución de obras o consultores de obras. Resulta razonable incluso, por ejemplo, no podríamos brindar, quienes somos abogados, servicio, por ejemplo, de auditoría, ¿no? Legalmente no estamos en capacidad para hacer eso. Incluso si fuera una empresa auditora, la norma exige que para que inscriba su empresa como tal, tiene que serlo como sociedad civil. En alguna ocasión incluso algún colega quiso inscribir dentro del rubro de actividades a las cuales se va a dedicar auditoría, ¿no? Registros públicos incluso definitivamente hizo la observación y evidentemente no podía acceder al registro con ese objeto social, ¿no? Había que hacer la modificación correspondiente porque no podía acceder a una actividad para la cual no estaba legalmente capacitado o en capacidad para desarrollar. Tenemos también otro aspecto que es objeto de evaluación, es la capacidad técnica, y esto básicamente para los ejecutores y consultores de obra. Ejecutores de obra en todo caso.
la solvencia económica en el caso de los ejecutores de obra, el consultor de obra y ejecutores sobre todo, para que evalúen la capacidad de libre contratación y organización suficiente para bienes o contratación para el suministro de bienes, servicios, ejecutores de obra y consultores de obra. Estos aspectos van a ser objeto de evaluación en su oportunidad por parte del OCE, que nos va a permitir acceder a estos registros. ¿Cuál es el objeto del proceso de selección que convocan las entidades del Estado? Para más o menos tener una idea para qué se hacen las convocatorias o qué se desea adquirir en el Estado en realidad, como habíamos mencionado al inicio de esta presentación, requiere de abastecimiento de todo tipo de bienes, arrendar o adquirir bienes de todo tipo. El Estado en realidad no se autoabastece, no fabrica ni elementos mínimos como papel, tintas, etcétera, etcétera. Todo lo que se pudiera uno imaginar en la gestión de la administración pública necesariamente tiene que ser adquirido a través de la ley de contrataciones, porque, como repetimos, el Estado no se autoabastece. Ok, entonces tenemos bienes, puede ser arrendamiento, adquisición de bienes, servicios, seguros, servicios de consultoría, servicios en general, suministros, obras, consultoría de obras, ejecución de obras en cualquiera de las formas que nosotros podamos imaginar. El Estado tiene, entonces, para abastecer, tiene necesidad de abastecerse de todos estos elementos que de una u otra manera le permitan alcanzar sus metas o sus objetivos institucionales, que deben ir incluso acorde con una política quizás pública o alineada a los planes de desarrollo nacionales, planes que apunta a alcanzar algunos indicadores al 2021, los planes de desarrollo regional o local y los planes estratégicos institucionales que en general deben alinearse hacia un objetivo de meta nacional. Muy bien, entonces estas necesidades se van a canalizar y se van a contratar por una entidad pública a través de un proceso de selección, ¿no? Y este proceso de selección es un procedimiento conformado por un conjunto de actos llevados a cabo por la entidad a través de un comité especial que tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o jurídica con quien va a suscribir un contrato para satisfacer esas necesidades de bienes, servicios y obras. En consecuencia, este derrotero de gestión que hemos venido describiendo le debe permitir al proveedor, al postor, que pueda contratar con el Estado para que pueda satisfacer estas necesidades que hemos tratado de describir. Y estas necesidades se van a plasmar a través de requerimientos técnicos mínimos que describen las características técnicas, las normas reglamentarias o cualquier otro requisito establecido en las bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto de la adquisición o contratación y que deben ser cumplidos y acreditados por los postores para que su propuesta sea admitida. ¿Y de qué manera es que se va a materializar esto? Nosotros en las bases vamos a advertir que se exigirán documentos de presentación obligatoria como una declaración jurada de acuerdo al artículo 42 que nos habla del conocimiento de las normas que regulan la contratación pública, el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, algunos otros compromisos como el cumplimiento de plazos de entrega, la presentación de documentos necesarios según el objeto o requisito que es objeto de la contratación, como registro sanitario, inscripción del Ministerio de Trabajo, certificados del RNP u otros que quizás incluso puedan calzar con la consulta que nos hacía nuestro participante respecto a algún otro tipo de certificado que pueda ser necesario o exigible en todo caso al proveedor para que pueda contratar realmente con el Estado. Finalmente existen características técnicas que las encontramos dentro de documentos de gestión que están incorporados en el expediente de contratación, como son, en el caso de bienes, las especificaciones técnicas,
¿okay? En el caso de servicios, los términos de referencia, donde se describen estas características técnicas de lo que se pretende contratar. El servicio de consultoría a través de los términos de referencia y las obras a través del expediente técnico de obra, ¿no? Que dentro de todos estos documentos resulta ser uno de los más complejos, ¿no? El expediente técnico de obra describe finalmente cómo es que se va a materializar la ejecución de una obra, ¿no? Describe incluso el proceso constructivo, describe no solamente los materiales, describe la necesidad de la mano de obra. Este expediente técnico de obra incluye planos que van a definir las características de la infraestructura que pretendemos ejecutar, y incluso va a contener no solamente una memoria descriptiva, sino un presupuesto de obra que sirve como parámetro para establecer el valor referencial en ese proceso de selección. Muy bien, la evaluación en su oportunidad del cumplimiento de estos requerimientos técnicos mínimos, o sea, la documentación de presentación obligatoria, o el que cumplamos con las características, va a permitir que en su oportunidad se admitan las propuestas de estos proveedores. En consecuencia, los proveedores necesitan en su oportunidad, y luego de haber superado esta evaluación que les permite incorporarse al Registro Nacional de Proveedores, contar pues entonces con estas condiciones, estar en aptitud y en capacidad para contratar de acuerdo a los requerimientos o a las características que exige cada uno de los procesos de selección en donde estén interesados en participar. Muy bien, ¿por dónde debemos empezar para venderla al Estado? Y estamos poniendo bastante énfasis en este Registro Nacional de Proveedores, porque vendría a ser quizás el punto de partida más importante para quien desee contratar con el Estado. No obstante, existen algunas otras consideraciones que vamos a tratar de desarrollar durante esta presentación. Empezamos por decir que es un único registro público de carácter administrativo encargado de registrar a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen contratar con la entidad o con el Estado. Anteriormente, quizás antes de la existencia o creación de este registro, las entidades llevaban registros administrativos para saber quiénes están dentro de un mercado determinado en actitud para poder venderlos. Pero a través de este Registro Nacional de Proveedores se concentra en él la posibilidad de gestionar, registrar y controlar y en todo caso supervisar a aquellas personas naturales o jurídicas que pretenden mantener una relación contractual con el Estado. De esta manera incluso coadyuva al proceso de transparentar las compras públicas, ¿no? De manera tal que incluso la plataforma del CAC permite advertir quiénes son los proveedores que están contratados con el Estado. Podemos, a través de los filtros que nos permite esta plataforma, a través del registro o su RUC del proveedor, podemos saber incluso cuántos contratos tiene con el Estado, cuál es la situación de los mismos, etcétera, etcétera. Todos los proveedores que estén interesados en contratar con el Estado se inscribirán previamente en este registro. Es una condición, como habíamos mencionado antes, una condición sine qua non. Sin la misma no podríamos participar. Para hacer los recursos que tienen los proveedores nacionales, ¿qué tienen los proveedores? Lo vamos a ver en la última etapa de la presentación, pero te puedo adelantar que en estricto el proveedor extranjero va a ser sometido a una evaluación que la hará directamente en las oficinas del OCE, donde verificarán el objeto de la empresa, ¿no? De la persona jurídica que pretende contratar con el Estado, a través de los documentos que en el país de origen se generan como parte del registro de esta persona. A propósito de esto, ¿no? Si es posible, incluso quizás necesario el paréntesis,
El registro público, como funciona y bajo el sistema del folio real que funciona aquí en el Perú, no es igual al registro en la normativa francesa, alemana, etcétera, etcétera. Incluso hay naciones en las cuales el registro de la persona jurídica se lleva a nivel notarial nada más. En consecuencia, en cada caso, el OCE va a tomar o va a tener que hacer la evaluación. Una vez hacer esta evaluación, le comunicará al proveedor que quiere participar en contrataciones públicas para que pueda pagar una tasa e iniciar ya el trámite luego de esta evaluación previa, ¿no? En todo caso, luego de esta previa evaluación tendría pues el mismo tratamiento que tienen todos los demás proveedores nacionales. Incluso los tratados de comercio o los tratados de libre comercio en general, los TLCs, han previsto que los proveedores extranjeros tengan el mismo trato que el nacional, ¿no? Ahí habría que incluso, aprovechando esta pregunta, que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando se presenta un proveedor extranjero había normas que privilegian, por ejemplo, las micro o pequeñas empresas, y estas normas que privilegian a estas micro o pequeñas empresas quizás tendrían un conflicto con estas normas de los tratados que establecen que debe haber una igualdad en el trato, ¿no? En todo caso, en tanto que no existe este conflicto, es decir, no existe un proveedor extranjero que llegue a esta etapa de, digamos, desempate, válidamente podríamos estar hablando de que es aplicable y no habría inconveniente en estas fórmulas de desempate que privilegian a los micro o pequeños empresarios. No, lo que hace el tratado es decir que tienen que tener un trato igual. Ahora, en el caso de que no tengamos tratado con un proveedor de un país X, ya no va a tener esa misma condición de igualdad en el trato. El Tratado de Libre Comercio lo que nos impone la condición es que debemos darle un trato igualitario. ¿Cuál es la finalidad del Registro Nacional de Proveedores? El que le decía que está estrechamente vinculado con la plataforma del SEACE, y su sinergia es en beneficio de las entidades públicas como los que finalmente están siendo quienes van a contratar con los distintos proveedores del sector privado nacional. En consecuencia, están sirviendo como un, digamos, filtro previo que le permite a las entidades públicas saber que quienes han obtenido este registro pueden o están en actitud para contratar con ellos. A través del denominado módulo de oportunidad de negocios implementado por el SEACE se difunde entonces la información sobre convocatorias de procesos de selección que realizan las entidades públicas, y este módulo en realidad lo que pretende es mejorar quizás la posibilidad o la capacidad de convocatoria que tienen las entidades y ampliar el margen de participantes en los procesos de selección, de modo tal que se pueda obtener una mejor propuesta. Quizás aquí en Lima no se percibe eso, pero en provincias la cantidad de participantes en realidad en los procesos de selección son muy bajos. Incluso los procesos terminan siendo desiertos porque no hay suficientes postores. Y en el caso de las compras mediante procesos electrónicos, más álgido aún ese problema, porque muchos proveedores no están capacitados para manejar la plataforma en procesos electrónicos. En subastas inversas electrónicas aún más grave es el tema. Entonces la difusión quizás o la capacitación de los proveedores, y esto es un tema que de una u otra manera se está atendiendo a través de Produce, que está llevando a cabo procesos de selección, y el equipo de capacitadores del OCE estamos saliendo a capacitar a diversas localidades, pero digamos que todavía nos falta bastante por hacer. Y si sobre todo nos ponemos a pensar que la tendencia a futuro es hacia la contratación electrónica, es decir, hoy por hoy el más amplio o más grande porcentaje de compras es bajo las
compras bajo procesos clásicos, las compras corporativas o el convenio marco, pero las compras electrónicas deberían reemplazar en el futuro a todo este tipo de modalidades de contratación, permitiendo incluso que un proveedor nacional o extranjero, si quisiera presentar un proceso de elección a través de la plataforma, pudiera registrarse en un proceso de elección y pudiera presentar su propuesta técnica y económica de manera electrónica, y solo en el caso de que tuviera la adjudicación de la buena pro, recién ahí concurrir a la firma del contrato y ejecutar las prestaciones que han nacido como obligación en ese proceso de selección. Pero hoy en día, por ejemplo, si alguien quiere presentarse a un proceso de selección, necesariamente tiene que trasladarse, y en el interior del país, lamentablemente, el desarrollo de nuestra infraestructura vial no permite pues una accesibilidad adecuada. Hay localidades que, no obstante no estar aparentemente muy distante una de otra, pero las vías de comunicación no son las mejores, incluso permiten pues que uno esté viajando uno o más días para llegar a algunas localidades. En consecuencia, en esos lugares los únicos posibles proveedores son los de la localidad, y quizás eso limite mucho en la posibilidad de mejorar las compras de esas entidades, ¿no? Porque el nivel quizás de los proveedores no va a mejorar en tanto no tenga más competencia, porque el proveedor en tanto no tenga competencia no va a mejorar la calidad de sus servicios, la calidad de sus productos. ¿Cuál es la finalidad? A través del Registro Nacional de Proveedores se busca garantizar que todos aquellos que van a competir en un proceso de selección y a contratar con el Estado se encuentren en condiciones reales de competir. ¿Okay? Entonces, este es un filtro nada más para buscar condiciones generales, pero en estricto el proceso de selección en sí lo que debe permitir es que se lleve a cabo una competencia. Por eso es importante que exista la mayor cantidad de participantes en un proceso de selección que estén en actitud de contratar, de manera tal que en este proceso, mediante los factores de evaluación y los criterios con los que se asigna la puntuación, se permita evaluar y escoger a los proveedores que nos oferten una mejor propuesta técnica y económica. Pero si es que no contamos con pluralidad de postores que se inscriban a los procesos, en el caso de los procesos clásicos, y toda vez que la ley permite que se adjudique, no obstante presentarse un solo proveedor, finalmente ante la falta de competencia vamos a recibir propuestas quizás no muy buenas y a precios bastante altos, porque no hay competencia. Entonces, la tendencia, como les decía, hacia las compras en el futuro, hacia compras electrónicas, probablemente mejore la calidad de las adquisiciones que hacen las entidades del sector público. Muy bien, en consecuencia, de esta manera, a través de este filtro, se busca cautelar, entonces minimizar el riesgo que implica para el Estado peruano el contratar con un proveedor que no tiene capacidad técnico-financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos. Y aunque parezca mentira, a pesar de, como es un filtro que tiene parámetros generales, en realidad pues hay muchas cosas que todavía se escapan, ¿no? Y que en estricto hace que las empresas que se presentan a procesos de selección efectivamente no estén en actitud o en capacidad técnico-financiera y puedan contratar, y finalmente se producen incumplimientos o demoras en la atención o el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, y esto va a devenir en todo caso en resoluciones de contrato que en el derrotero normal de estas compras terminan siendo sometidas a conciliaciones o arbitrajes, y en consecuencia lo que
se había planificado, porque esto forma parte de una planificación que tiene la entidad respecto a las compras que desea o necesita hacer, que les permiten a su vez alcanzar algunos objetivos que se han planteado o han sido planeados dentro de un ejercicio presupuestal, no se cumplan, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué no se alcanza el nivel de ejecución que se requiere alcanzar o que se estima se debe alcanzar las entidades? Justamente podría ser uno de los factores este. Bueno, otro, y quizás lo señalo como a criterio o a título personal en todo caso, es el hecho de que la medición de la ejecución presupuestal se hace, digamos, de manera proyectada, porque se asume que se ha ejecutado el presupuesto a partir de la adjudicación de la buena pro. ¿Okay? Por eso las entidades del sector público a diciembre esperan alcanzar pues un nivel de ejecución, ¿okay? Llevando a cabo procesos de selección quizás incluso hasta fuera de los plazos que inicialmente habían estado planeados, de manera tal que puedan mostrar indicadores o índices de ejecución que resulten buenos, ¿no? Entre comillas, cuando en estricto la ejecución no se ha dado, porque el presupuesto todavía no ha sido ni siquiera comprometido, no ha sido devengado y menos pagado, ¿no? Con lo que estaríamos diciendo que efectivamente se ha ejecutado el presupuesto, ¿no? O sea, estamos ante indicadores que no demuestran efectivamente que se haya cumplido o se haya alcanzado el nivel de ejecución que estábamos o pretendemos señalar. ¿Qué ventajas entonces nos podría brindar el Registro Nacional de Proveedores? A los proveedores registrados en el RNP les va a llegar información oportuna respecto a convocatorias de aquellos procesos de elección cuyo objeto de contratación es afín a su giro. Ese es un beneficio interesante para los proveedores, porque incluso, y esto lo vemos de manera práctica quienes tenemos que salir a capacitar a micro o pequeñas empresas, su nivel de capacitación les impide que hagan una búsqueda adecuada de oportunidades de contratación con el Estado. En consecuencia, que efectivamente puedan participar es una expectativa que se genera a través de las convocatorias, pero que efectivamente no alcanza el nivel de conocimiento o difusión que uno considera que en la práctica se está dando. Porque el hecho de convocar, el hecho de publicar mi proceso de selección no quiere decir que todos van a tener acceso. O sea, todos los posibles proveedores, los potenciales proveedores, no necesariamente tienen acceso. Por eso que muchas veces incluso no se advierte pues, en el registro de proveedores la cantidad de proveedores que realmente están en actitud y en capacidad de participar. Y es porque no tienen o no conocen o no desarrollan habilidades para la búsqueda de oportunidades dentro de la plataforma de SEACE. En consecuencia, la posibilidad de que el registro les permita recibir información sobre procesos que son afines a su actividad o al objeto de su empresa o del giro de la empresa que se inscribe como proveedor es realmente una ventaja interesante. Asimismo, la información que contiene constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de las compras y contrataciones para entidades públicas, ¿no? Que puede permitir que se facilite la identificación y la validación de proveedores del Estado. En consecuencia, no obstante, es referencial solamente, podría servir para que se hagan adecuados estudios de posibilidades que ofrece el mercado. En todo caso, esto está al alcance como información para las entidades del sector público, para los operadores del sistema, para los logísticos en todo caso. ¿Cómo está conformado el registro? Lo habíamos mencionado como registro de proveedores de bienes, ¿no? Para contratación de bienes en general, el registro de proveedores de servicios, contratación de servicios y servicios de consultoría distintos a los de obra. Okay. En el caso de la consultoría de obras, se sujeta a una previa asignación de una o más especialidades que
van de la mano con las capacidades técnicas que pueda tener el consultor de obra. Registro de ejecución de obras, en el registro de ejecución de obras previa asignación de una capacidad máxima de contratación. En el caso de los proveedores, creo que lo vamos a señalar en una de las diapositivas más adelante, de los proveedores que recién se inician en esta actividad, les van a asignar una capacidad libre de contratación para que puedan participar en obras menores, en todo caso de menores cuantías y adjudicaciones directas selectivas. ¿Ya? Y los que ya después de esta primera fase, cuando ya vayan adquiriendo experiencia, podrán participar en una evaluación para que se establezca su capacidad de libre contratación a través de una fórmula que permite multiplicar el capital por 15 y el doble del número de obras o el valor de las obras ejecutadas dentro de los últimos 5 años. Y tenemos también aquí un registro, que es el registro de inhabilitados para contratar con el Estado, que en todo caso sirve para que los órganos de contratación, el órgano de contratación y el Estado que funciona en cada entidad pueda tener aquí un elemento para poder evaluar la admisibilidad o no de las propuestas de los postores que se pretenden presentar al proceso de selección. ¿Cuáles son los requisitos para ser proveedor del Estado? Para la inscripción de los proveedores en los registros de bienes, servicios, ejecutores o consultores de obras, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que solicitan su inscripción deben tener capacidad legal para contratar. Damos un ejemplo respecto a que si es que yo quisiera prestar un servicio contable, por ejemplo, no podría, porque yo no puedo ejercer esa actividad toda vez que yo soy abogado. Un contador, aunque muchas veces no hay ningún contador, ¿no, presidente? ¿No? Los contadores tienen dentro de sí el alma o el espíritu del abogado, ¿no? Manejan bastantes leyes y las frutan bastante bien, incluso para temas de auditoría, ¿no? Pero, por ejemplo, aún así, y conociendo todas las leyes, dentro del ámbito del ejercicio de su profesión, tampoco podrían hacer una asesoría legal para una entidad, no estarían cumpliendo con este requisito. Para la inscripción de las personas jurídicas, su objeto social debe guardar relación con el registro en el que se solicita la inscripción. Si bien es cierto, hemos dicho que podemos inscribirnos en el registro en el capítulo de bienes y servicios, incluso en un solo acto, con un solo trámite, para la persona natural no habría inconveniente, pero para la persona jurídica sí, toda vez que el objeto social sí señala cuál es el área de desarrollo, aunque muchas veces los objetos sociales dentro de las personas jurídicas que se constituyen, ¿no? Se dice de manera general que si todas las actividades, ¿no? que estén vinculadas con el objeto principal, pero ya de por sí hay una vinculación con la idea de un objeto principal. Entonces, por ahí también es un límite para definir cuál es el capítulo en el cual podrían inscribirse. Para la inscripción de esta persona natural que solicita su inscripción en los registros de ejecutores y consultores de obra, estas deben contar con capacidad técnica y suficiente solvencia económica, así como una de los profesionales especificadas, ¿no? De las profesiones especificadas en el reglamento de la ley de contratación del Estado. O sea, es decir, la persona natural quizás incluso para la calificación, para la presentación incluso de sus propuestas, como persona natural puede ser el postor y puede ser parte incluso del personal propuesto. O sea, quizás en sí, en estricto, esta persona natural, digamos, tiene un ámbito un poquito más amplio y siempre y cuando pueda cumplir con las reglas generales para su inscripción. ¿Cuál es el procedimiento para la inscripción y la renovación del registro de bienes y servicios? Básicamente, este trámite lo iniciamos con el pago de una tasa, ¿no? Existen 3 tipos de tasas para los procedimientos de inscripción o renovación de proveedores de bienes y servicios. Ante el pago de esta tasa, el registro se habilita dentro de 2 días y nos permite que en línea nosotros podamos hacer el llenado de un formato donde vamos a detallar o describir las actividades, el representante legal, en todo caso, de quien pretende registrarse como proveedor,
datos del domicilio, RUC, etcétera, etcétera. Ok, entonces dichas tasas están en función al volumen de ingresos y de ventas anuales brutas que ha tenido el proveedor en el año anterior, es decir, y de acuerdo a lo que se establece en el TUPA del OCE. Pero las empresas que recién se crean, por ejemplo, pagan la tasa mínima, ¿no? Es evidente, no tienen actividad, pero todas aquellas que tengan actividad previa, el OCE va a contrastar la información que le pretendan brindar a través de la SUNAT, a través de la SUNAR, ¿no? Para registros públicos, para las personas jurídicas, ¿no? Y va a obtener la información que le permita contrastar nuestra información. Incluso cuando renovamos nuestro registro en su oportunidad, podemos pagar lo mínimo y nos sale una observación, ¿no? Le corresponde el pago de tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad pues, van verificado el volumen de nuestras ventas, ¿okay? O las contrataciones que hemos hecho de acuerdo a nuestra declaración jurada de impuestos, y con ello pueden advertir claramente pues, que no estamos en el margen o en el nivel que hemos pretendido señalar, pero se evidencia en todo caso a través de esta función de fiscalización que hace el OCE, y en este caso el Registro Nacional de Proveedores, y nos señala a través de una observación cuál es el nivel de la tasa que nos correspondería pagar. En todo caso, el nivel mínimo es para ventas anuales brutas menores a 13 unidades impositivas tributarias. Sí. ¿Ventas al Estado o ingresos en general? Ingresos en general. Las ventas que puedas de hecho, porque lo corroboran a través de tu declaración jurada de impuestos, ¿no? Entonces, esa declaración incluye todas las ventas que has hecho. Incluso como persona natural, igual, ¿no? O los recibos por honorarios que hayas emitido, sean personas naturales o jurídicas, igual quedan registradas, salvo que sea contratado algún servicio o X sin la emisión de algún comprobante de pago, ¿no? Es la única forma por la cual no haya quedado registrado, pero si se ha emitido un comprobante de pago, necesariamente se registra, y si se declara, porque a propósito de esto, ¿no? A nivel de los contadores, efectivamente hay emisión de comprobantes en el caso de las personas naturales, profesionales que emiten los recibos de honorarios y que finalmente algunas entidades o empresas no lo declaran. Ahora, ahí habría quizás un sesgo, ¿no? Porque si no lo declara, no está en mis impuestos anuales. Y cada uno de los presentes podría quizás incluso llevar un control de lo que normalmente percibe, pero si a nivel contable no ha sido declarado, definitivamente no hay forma o una fuente, un mecanismo que le permita al OCE contrastar esta información. ¿Okay? Ahora, con las personas jurídicas que vienen por primera vez nunca han venido en el país, pero sin embargo, en la evaluación que se hace de los documentos de esta empresa o esta persona jurídica extranjera, a partir de ahí es que se establece cuál es el monto de la tasa que va a pagar. ¿Okay? Porque si no, en estricto, ¿qué le correspondería? Pagar la tasa mínima, porque no había forma de establecer que ha tenido ventas, al menos en el país, de montos superiores a las 13 UITs. Ok, alternativa de inscripción o renovación. El proveedor de bienes y servicios se inscribe en el registro que corresponda de acuerdo a sus actividades comerciales, ¿no? El registro de proveedores de bienes y servicios o el registro de proveedores de bienes y servicios a la vez. Bueno, nosotros y asumo que todos los que salimos a capacitar en alguna oportunidad a los proveedores, les señalamos la conveniencia de que inscriban o se registren en ambos capítulos, ¿no? Porque existe la facilidad hoy por hoy de que pagando una sola tasa inscribas en ambos capítulos. En el caso de las personas naturales no tendrían ningún inconveniente, como hemos señalado. En el caso de las personas jurídicas, quizás por el objeto social podría haber alguna restricción. Pero como mencionaba, también suele ocurrir que muchas constituciones de empresas señalan pues que se dedican a servicios y pero también venden tales a. Entonces, en estricto, podrían también dedicarse a proveer bienes cuando su objeto principal podría ser incluso el de brindar o prestar servicios. El
proveedor inscrito puede renovar su inscripción desde la fecha que corresponde a los 60 días calendarios del término de la vigencia o posterioridad al vencimiento de este. 60 días antes de que venza su registro, puede iniciar el trámite de registro. Lamentablemente no es una práctica que se siga, pero en estricto le podría esto evitar muchos dolores de cabeza a los proveedores. El proveedor puede iniciar este trámite, puede quedar inscrito y este se habilita a partir de la fecha de vencimiento de su registro. Es decir, el hecho de empezar 60 días antes no quiere decir que estoy perdiendo 60 días de registro, ¿no? O sea, se culmina el trámite y esto se va a habilitar inmediatamente a la conclusión del periodo anterior. Sobre ese tema, he tenido casos concretos de algunos proveedores que inician su renovación 60 días calendario anterior y son observados y cosas se demoran más de los 60 días, sí. Por lo cual hay un perjuicio para el proveedor. Sí, cierto. Entonces no llega a su punto. Así es. Entonces se niega a todo. Yo en un caso específico de hace 2 días, 3, un proveedor muy importante, que es una firma, no es una firma colectiva, inició su trámite de renovación con los centros al día 60 anterior al vencimiento. Fue observado y no ha podido firmar un contrato porque se demoró, está dentro de sus plazos legales, ya no le servía al proveedor, la entidad no le reconoce la posibilidad de suscribir el contrato. Claro. Lo cual evidentemente ha creado cosas como una circunstancia excepcional, no sé qué tan excepcional tampoco, pero que verdaderamente que corresponde a los supervisores de superar, de alguna forma. Exacto. Existen dos aspectos que debíamos tener en cuenta. Uno, que se ha previsto aparentemente un mecanismo por el cual yo le puedo solicitar que en tanto estoy a puertas de la firma de un contrato, la premura en la atención de esta solicitud de inscripción o renovación y con la subsanación correspondiente. En muchos casos la atiende y funciona. Ahora, en estricto no hay un plazo legal para esta supuesta premura, ¿no? Yo invoco la necesidad de suscribir un contrato y en consecuencia invoco para que sea atendido este pedido, esta solicitud de manera diligente y en el más breve plazo posible. Pero legalmente no tenemos un plazo para exigir, en 3 días tú no tienes que atender. Sería razonable que la subsanación tenga un plazo más reducido, digamos, en la calificación, en la segunda calificación, toda vez que se supone que en la primera calificación con la cual te observo, yo evalué el total del expediente y debería solamente abocarme a corroborar, a verificar que efectivamente se ha cumplido con la subsanación. Entonces, en estricto, en realidad resulta aparentemente sencillo y no debería, salvo en el caso de consultores o ejecutores de obra, por ejemplo, que podría ser que quisieran aumentar la capacidad de libre contratación y quizás sus estados financieros no estén debidamente formulados, podría ser, pero después en otro tipo de servicios quizás no. Y eso me permite quizás traer a colación como ejemplo, en el caso de los registros públicos, cuando formulan una observación, tienen la obligación de hacerla de manera integral, no pueden, y es contrario al derecho, volver a observar. En consecuencia, ante una observación, e incluso los plazos para la subsanación o para calificar una observación, o calificar en todo caso el título, es de 7 días y para la subsanación es similar. En consecuencia, en 15 días a más tardar, uno debería, 15 días hábiles en todo caso, debería uno tener ya un resultado, ¿no? En el caso de 12, creo yo que también pasa por otro tema, que el área que califica no cuenta pues con muchas manos, ¿no? La mano de obra, digamos, el equipo no es necesario, necesita más personal que le permita hacer esto.
aunque les diría yo que, por ejemplo, en el caso de registros públicos, por cada registrador hay 3, 4, 5 técnicos que hacen el proceso de evaluación previa y presentan el proyecto. Quizás el OCE requiere quizás un equipo más numeroso de personas que evalúen y califiquen esto a fin de reducir plazos, ¿no? Porque si es que nos proveen de 60 días para hacer el trámite y finalmente ellos se toman más tiempo, ya esos 60 días ya pierden sentido, no tendría razón de ser que ellos nos den 60 días cuando se demoran más. En todo caso, deberían imponerse la necesidad de calificar y evaluar incluso la subsanación en un plazo menor, tal como lo hace el registro público, por ejemplo. En mi experiencia yo solamente he visto que si le he pedido, porque he sido en 3 ocasiones que yo le he pedido mediante carta que se agilice el trámite invocando la necesidad de suscribir el contrato, y sí me han atendido. Quizás he sido uno de los pocos afortunados, pero sí pasando, digamos, sustos, ¿no? Que en realidad no deberíamos estar expuestos a eso. Se supone que ya nos han evaluado, me han dicho que te falta tal cosa, o te falta 1, 2 y 3 quizás, ¿ok? Acá está el 1, el 2 y el 3, los requisitos que me has pedido. Lo único que debería hacer es una corroboración, ¿no? De que si está acorde con la exigencia, y deberíamos tener ya habilitado nuestro registro. Sí, pues es una gran deficiencia, y yo sí, si bien es cierto, sí me han atendido, sí he pasado susto, ¿no? Porque finalmente salí un día antes o 2 días antes, y igual, ¿no? Todo un estrés por algo que aparentemente debería darse de manera más expeditiva. Ahora, estaríamos ante la contravención de un derecho, un legítimo derecho a contratar, y que se viene limitando. Habría que iniciar quizás una acción constitucional, pues, para que el OCE no cause un daño o un perjuicio que incluso va a ser mayor, ¿no? Porque no solamente no hemos firmado el contrato, sino que nos van a terminar denunciando diciendo: oiga señor, usted no se presentó a la firma de contrato. Pero espérate, yo no me presenté a la firma de contrato porque el OCE, que es el órgano rector, no me ha habilitado. No obstante haber cumplido con la presentación, no obstante haber subsanado la observación, ¿no? Entonces, sí es un tema que todavía merece un poco más de atención, definitivamente. Entonces, llenar este formulario electrónico para solicitar la inscripción, transcurrido 2 días hábiles de realizar el pago de la tasa correspondiente en el banco autorizado, en este caso el Banco de la Nación, Banco Continental, Banco Scotiabank o el Banco de Crédito. Todavía creo que están ellos con ese convenio con el OCE. El proveedor podrá ingresar entonces a la página web del OCE y en la opción bandeja de mensajes, digitando su número de RUT y el número del voucher, una clave que aparece en este voucher, va a poder tener acceso a un mensaje donde le dan una clave de Registro Nacional de Proveedores. A través de esta clave va a poder llenar su formulario de inscripción, ¿no? Los datos que habíamos señalado anteriormente, y van a poder tener acceso al registro de esta solicitud de inscripción o de renovación, ¿no? Entonces, llenar este formulario para solicitar esta inscripción, a continuación debe entrar a la opción de trámite en línea, ubicada en la página web del RNP, digitando su RUT y la clave de RNP que le proporcionó el OCE a través de su bandeja de mensajes, y va a poder acceder a este formulario electrónico, solicitud de inscripción o renovación de proveedores de bienes o servicios, el cual debe completar los datos que le solicitan y grabar esa información en este formulario. En realidad, este formulario incluso nos permite describir una serie de actividades a las cuales nosotros nos podemos estar dedicando como proveedores de servicios, como proveedores de bienes, de acuerdo a un catálogo de bienes y servicios que está anexado a este formulario electrónico, de manera tal que podemos informar a los efectivamente cuál es el rubro de actividades en las cuales nos estamos desenvolviendo y con las cuales pretendemos contratar y proveer al Estado. Una pregunta, por favor. Sí. ¿Debe coincidir
se declara ante la RNT? Debería coincidir, y parte de la evaluación que debe hacer el OCE es esa, verificar que incluso en el caso de personas jurídicas el objeto social con lo que dice en mi declaración de RUC, en el caso de la SUNAT, ¿no? Ellos hacen una contrastación, pero en realidad es bastante somera, por decirlo así, ¿no? Pero nosotros declaramos en nuestro registro único de contribuyentes la actividad a la que nos abocamos. Pero en estricto yo hasta ahora nunca he visto, por ejemplo, una observación de SUNAT, ¿no? Lo que sí te hace SUNAR, el registrador público sí te observa cuando no, o sea, pretendes hacer una inscripción y no cumples con los parámetros para acceder al registro. En el caso del Registro Nacional de Proveedores, con lo que contrasta en todo caso es con lo que dice nuestro objeto social en la partida registral de registro de personas jurídicas. Con el de la SUNAT me parece que no voy a hacer una aseveración en este momento, pero yo entiendo que, por ejemplo, con registros públicos lo utiliza para contrastar el objeto social y es el objeto el área de desarrollo de las actividades que pretendo yo escribir en el capítulo de bienes o servicios. En el caso de la SUNAT lo utiliza para contrastar la declaración de los volúmenes de ventas. O sea, no lo usa sino para eso, estrictamente, no para lo otro. En el registro de la RENIC también lo hace para las personas naturales, ¿ok? Pero en cada uno de los casos extrae la información que requiere para evaluar, pero en el caso del objeto social lo hace contra lo que dice la partida registrada en los registros públicos, no contra lo que dice la SUNAT. Más bien ahí lo utiliza para ver el volumen de ventas y esto le permite saber si le corresponde una u otra tasa al momento de solicitar su inscripción. Al día siguiente, entonces, del envío de este formulario electrónico vía web, se inicia el trámite y se genera la constancia de inscripción para participante, postor y contratista. En general, ahora tenemos pues también una etapa en la cual, en tanto estamos, por ejemplo, renovando, ¿no?, nuestro registro, porque está observado y en tanto no salga el registro permanente, nos dice, estás habilitado para participar, pero no para contratar. Ahora, esta circunstancia efectivamente sí nos permite participar en el proceso, pero si ocurre que finalmente no es renovado, al final no podemos suscribir el contrato. Ahora tenemos un problema, ¿no? Porque si es un riesgo en todo caso que va a asumir el proveedor a no tener su registro hábil, ¿okay?, sino para hacer postor, ¿no?, participante y postor, si al momento de que llega la suscripción del contrato no tiene habilitado, va a ser sancionado, ¿no?, va a terminar siendo denunciado ante el OCE por no haberse presentado la suscripción del contrato, por no cumplir con los requisitos que establecen las bases del proceso. ¿Okay? Entonces, finalmente, habría que evaluar hasta qué punto realmente resultaría razonable participar en esas condiciones, ¿no? Dicha constancia puede ser obtenida a partir del día siguiente del envío del formulario a través de la página web, ¿no?, www.rnp.gov.p, en la opción imprimir constancias. Para ello solo será necesario digitar el número de RUC del participante y se puede obtener la constancia de estar ya inscrito o estar habilitado para ser participante solamente, ¿no? Ahora, por la experiencia también que nos comenta el doctor Ardiles, tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, pensar efectivamente si realmente en algún momento resultará conveniente o no. Yo en mi experiencia sí he pasado apuros con algunos participantes a los que en algún momento he tenido que asesorar y que efectivamente pues salió su renovación a última hora, ¿no?, y realmente es estresante eso, no deberíamos pasar por esas circunstancias. Notificaciones al proveedor sobre procedimientos de inscripción o renovación. Las notificaciones al proveedor de bienes y servicios se realizará en su bandeja de mensajes. Para ello deberá ingresar a esta bandeja con la acción bandeja de mensajes y podrá acceder a la información. En realidad hay prácticas que
no desarrollamos, ¿ya? Nosotros mismos en nuestra vida cotidiana quizás no tenemos por costumbre acceder a información que puede ser importante, ¿no? Que se nos brinda, pero que asumimos o presumimos que estamos sí capacitados o conocemos de todas maneras el tema o materia que es o forma parte o puede ser de nuestro interés, ¿no? Así como los catálogos, etcétera, etcétera. En el caso del OCE se le brindan información a los proveedores a través de su bandeja de mensajes, y muchas veces los proveedores no acceden a esto y pierden quizás el conocimiento de aspectos que podrían facilitar o mejorar su participación en la contratación pública. Para acceder por primera vez a una bandeja de mensajes, el proveedor nacional o extranjero domiciliado deberá ingresar con su registro único de contribuyente y el número de voucher o constancias de pago en el banco, y va a obtener una clave RNP que le será notificada en esta bandeja, y a través de esa clave puede acceder incluso para participar en procesos electrónicos, ¿no? Entonces es una clave de RNP que es importante como medio para participar en procesos de selección. Esta vigencia de este RNP es por un año. Dicha vigencia se inicia al día siguiente del envío del formulario electrónico vía web o a la presentación de los requisitos completos en la sede central o las oficinas desconcentradas del OCE, según corresponda. En las oficinas desconcentradas todavía en algunos casos se requiere esta presentación, pero en el caso de los proveedores extranjeros, como habíamos señalado, sí se requiere que presenten documentación y se apersonen directamente a las oficinas del OCE. Estuve buscando, no pude encontrar, bueno, realmente he tenido un mes bastante complicado acá en la PCM, pero había una directiva que me permitía, por ejemplo, que si no encontraba un proveedor nacional y encontraba un proveedor extranjero, yo vaya y lo inscriba, lo registre, ¿okay? La propia entidad que vaya y haga así es, cuando es una causal de exoneración, ¿no? Una causal de exoneración que previa evaluación del órgano encargado de las contrataciones, al no encontrar un proveedor nacional, ¿okay?, opta por buscar entre los proveedores extranjeros, y al encontrar un proveedor se ve en una disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer si este proveedor no tiene ningún interés en venir a registrarse? Entonces esta directiva le permite al funcionario llevar a cabo el proceso de registro de este participante a fin de que efectivamente pueda llevar a cabo la contratación. Incluso, por ejemplo, otros aspectos que va a tener que contemplarse en su oportunidad es sobre el valor referencial. El valor referencial va a tener, porque el proveedor cuando quiera cotizar va a decir, muy bien, yo te lo vendo tanto, pero si voy a vender en tu país, según tus normas, yo pago 30% de impuesto de renta. Entonces, yo te voy a vender con ese impuesto de renta. Entonces, nuestro posible valor referencial, que acá en el país tenía una afectación en cuanto a impuestos, se va a ver implementado con el impuesto que efectivamente sí se le va a cobrar al proveedor extranjero, ¿no? Ok, entonces esto se inicia, como habíamos dicho, desde la inscripción o el envío de este formulario electrónico, y va a tener duración un año, y como habíamos mencionado incluso, esto se va a poder renovar 60 días antes del vencimiento de este registro nacional de proveedores. Esta constancia de inscripción para participar como postor o contratista, ¿okay?, antes era exigida, ¿no?, como parte de, por eso hablamos de imprimir, ¿no?, la impresión de esta constancia, porque era parte de los documentos de exigencia obligatoria. Ahora, si ustedes verifican las bases estandarizadas, todavía aparece formulado como documento de presentación obligatorio la constancia de registro o constancia de inscripción del RNP, ¿okay?, vigente. No obstante, como sabemos, la modificación de la norma establece que esto ya no es un documento de presentación obligatorio, pero llama la atención, y es un error en las bases estandarizadas, aún se consigna como
de presentación obligatoria. Por eso que en las bases de los procesos de selección que actualmente convocan las entidades, muchas veces se puede advertir que existe ese requerimiento. Pero no obstante, al momento de presentar las propuestas, el comité especial, ¿okay?, o el órgano encargado de las contrataciones tendrá que verificar que efectivamente no es exigible esto. Vamos a hacer un pequeño alto para hacer un descanso y poder disfrutar del coffee break.